Seguimos analizando las cosas que ocurren alrededor nuestro desde esta plataforma, ¿no? Y nos llama poderosamente, ¿no?, la atención lo que está ocurriendo en Los Ángeles. Curiosamente es Los Ángeles, ¿no?, el lugar, lo que no sé si son los ángeles caídos y estábamos antes de empezar haciendo un poco de broma, ¿no?, sobre Hollywood. Hollywood significa el bosque santo. Bueno, puede tener otras acepciones, pero es un bosque santo, ¿no? Y ha sido el centro, como dicen, el punto cero, ¿no?, el área más dañada por estos incendios que está habiendo. Pero hay unas condiciones previas que han producido esto. Siempre las cosas ocurren por un porqué, ¿no? No hay casualidades, ¿no? Y parece ser que los días previos, cuando ha habido... los Oscar llegan dentro de unos días, pero antes hay otros premios de la... El Globo, no sé qué. Sí, Globo tal, de ¿no? Oro. Y en uno de estos, de las galas, la presentadora está hablando de que ese lugar es un lugar sin Dios, es decir, no nos pasa nada. Me estaba recordando un obrero que estuvo en nuestro ministerio, que se marchó y un día se encuentra con el responsable del ministerio en la ciudad donde él vivía y dice: ¿ves? Me he ido y no me ha pasado nada. Al día siguiente apareció muerto por un infarto. Bueno, son muchos casos así, pero desafiando a Dios, o invalidando a Dios, o riéndose de Dios, o pensando que sin Dios uno puede ser bendito y agraciado, pero sin Dios solo eres un desgraciado, fuera de la gracia. Pero sin duda que lo primero que sucedió fue la sequía, y la sequía en la Biblia está catalogada como una de las maldiciones por causas espirituales, de brujería, de inmundicia sexual, sí, Deuteronomio 28, ¿no?, sexual, de idolatría, etcétera, ¿no? Y de brujería. O sea, porque a saber lo que hay ahí, porque las películas que hacen en Hollywood, muchas de ellas son satánicas, o sea, literalmente, además parece que se complacen, ¿no?, en ello. Entonces, y luego si encima le agravas a la sequía, que ya es preludio de incendio. Una sequía es muy fácil que surja el incendio, pues por simples chispas de un cristal que con el sol incendia, o sí, un accidente de un coche o cualquier cosa, ¿no? Que tampoco son casualidades, porque todo tiene una causalidad absoluta, que es Dios, que interviene directamente, o que utiliza a sus verdugos, a sus instrumentos, a sus ángeles, incluso caídos. Utiliza a los ángeles custodios para bendecir, proteger, guardar a sus hijos, pero a los ángeles caídos los utiliza para que hagan caer a otros, ¿no? Sí. De hecho, aparte, yo creo que ese es el motivo principal, ¿no? Pero aparte ha habido durante años un desvío de recursos, tanto hídricos como de personal de servicio de protección o de prevención de accidentes, ¿no? De tal manera que la actual jefa del Cuerpo de Bomberos se ha preocupado más por temas de ideología. Nos sonará el tema. ¿Para qué bomberos? Si hay que dejar a la naturaleza que ella sola se gobierne. Ese es un poco el principio woke, ¿no? Y claro, han quitado más de 200 bomberos y lo que han hecho esos bomberos es pasar a la empresa privada.
Y resulta que algunos han contratado a esas empresas privadas de bomberos. Pero luego el agua... cara, pero que han sido eficaces, porque luego el agua, han salvado algo. El agua, que es fundamental, es decir, los hidrantes y todos los sistemas de prevención. Claro, porque cuando hay riesgo, hay tecnología que te ayuda a prevenir, ¿no? Y la prevención nunca es mala. Dios no está en contra de la prevención, de que seas prudente. La palabra de Dios es avisa Dios para que seamos prevenidos, precavidos, y el que recibe el aviso toma nota y cuidado. Entonces el avisado ve el mal y huye, pero el que no recibe el aviso cae en el mal. Lo cierto es que vemos aquí una manifestación espiritual clarísima, ¿no? O sea, si estos blasfemos, engreídos, multimillonarios y famosos y empoderados en el Olimpo del cine, pues son como dioses, porque muchos de ellos son hasta adorados, ¿no? Pues resulta que afirman que se puede vivir perfectamente sin problema, sin Dios, justo antes de que suceda esto. Esto me recuerda al capitán del Titanic, ¿no? Este barco no lo hunde ni Dios, y en su primera travesía hundido, ¿no? Entonces, pero tantos ejemplos podemos dar así, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues Dios está castigando muy duramente, arrasando, porque la paciencia de Dios tiene cierto límite, ¿eh? O sea, y eso, que si hay alguien que nos está escuchando, que está agotando la paciencia de Dios, pues que pare ya, porque no vaya a ser que el castigo, la ira santa de Dios es tremenda, ¿no? Y entonces, hasta aquí, pues, ¿no? Dice el Señor, hasta aquí, y se acabó. Se acabó. Entonces, pues oye, ha devastado. Que a lo mejor ha usado pirómanos, porque Mel Gibson ha hecho una sugerencia. Yo desconfío del origen de este incendio, ¿no? Pues sí, porque los pirómanos son monstruos satánicos, endemoniados en muchos casos, que tienen el espíritu de Moloch, que Moloch se deleita con el incendio, y sobre todo cuando quema vidas, quema discípulos de Nerón, ¿no? También. Es la locura de Nerón y de muchos otros pirómanos, ¿no? Y puede ser, porque también Dios desata a los pirómanos. Porque pasan épocas en las que no hay ninguna manifestación de pirómanos, porque Dios los sujeta, Dios ata y Dios suelta, Dios abre y Dios cierra. Y yo insisto en que Estados Unidos pues está acaparando un quebrantamiento y un juicio de Dios cada vez más severo, y esto está llevando a que, por ejemplo, la gente después reflexione y diga durante este incendio lo que han dicho. Empiezan a hablar de Dios, como diciendo... Cuando se te está acabando la casa, normalmente vas a decir, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y es como cuando se te acaba la vida. Entonces, volvemos a lo mismo. Está más que profetizado una y otra vez, porque Dios avisa y avisa a lo largo de toda la historia al ser humano terco, peor que una mula, pues que repite los mismos errores, ¿no? No aprende de los errores ajenos, aun viendo consecuencias trágicas, ¿no? Y Dios avisa en su amor, y las profecías pues son eso. Si haces esto, vivirás; si haces esto, pues morirás. Si vivieres con respeto al Creador y escuchar sus palabras, las guardares en tu corazón para ponerlas por obra, pues entonces las plagas de Egipto no te alcanzarán, y los enemigos no te invadirán, y tus ovejas serán fértiles, y tu familia estará bendita, etc. Es tremendo Deuteronomio 28, pero es un compendio de bendiciones y maldiciones que luego está esparcido por todos los profetas en distintas ocasiones. Es decir, cuando ya la profecía es específica, como por ejemplo Jeremías advierte
de la catástrofe a Israel y encima casi lo matan para advertirla, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que lloraba y lloraba viendo esa catástrofe con la visión profética y así sucedió, que llegó Nabucodonosor y... Es curioso que Nabucodonosor le saca de la prisión y le honra a Jeremías. Sí, ¿quién le saca? ¿Quién le saca de la prisión y le honra? Pues el que ha sido usado por Dios para devastar el país. O sea, curiosamente, mientras que los que reciben el aviso, benefactor, protector del profeta, lo masacran, o sea, no quieren escuchar la verdad, no quieren escuchar la profecía, no creen que es imposible, que ellos, en su orgullo, en su soberbia, tan ciegos, que eso no les puede pasar a ellos, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo en muchos, por ejemplo. Hay un pirómano, políticamente hablando, hay un pirómano, que es el actual presidente de Venezuela, que se ha autoproclamado y él ha jurado por sus bemoles, es decir, no por Dios ni por tal, sino por sus narices, por sí mismo. Y él ha dicho que ha sido puesto por Dios. O sea, 2 declaraciones que le van a sentenciar. No va a ser porque... Juro por mí mismo. No va a ser porque ha incumplido la ley natural. Bueno, natural, que no es tan natural, que viene del imperio grecorromano, que menudo imperio, ¿no? La legalitas política. No, es por haber infringido la blasfemia contra Dios. Primero dijo, se hizo como Chávez, se enemistó contra Israel de forma tremenda, y segundo, ha invocado que su maldad viene de Dios. Es Dios quien le ha ungido, quien le ha puesto por gobernante, ¿no? Efectivamente, de momento sí, porque no hay nada que suceda que Dios permita o no permita, pero lo que no sabe es que poner a Dios por testigo con falsedad es blasfemia, y entonces ya tiene dos espadas de Damocles que le van a cortar, pero bien en pedazos. No sé cuánto tiempo tardará Dios, porque a veces no entiendes muy bien la misericordia de Dios o la paciencia de Dios, o la carambola múltiple que quiere hacer, o sea, porque es que... Sí, el castillo de naipes que van cayendo uno detrás de otro, ¿no? Claro. Álvaro Uribe, que estaba muy comprometido con Edmundo González, ¿no? Él dice, es que nos tendríamos que poner de acuerdo todos y tomar esa tierra, y ante esa amenaza la respuesta de Maduro ha sido, tengan cuidado, porque estamos haciendo una coalición, diferentes países, a ver si no vamos a conquistar Puerto Rico. Es decir, que está pegado a Cuba, y dices... Sí, claro, la respuesta a Trump, que quiere Groenlandia y que quiere Panamá y Canadá y bueno, pues y quiere como buen jugador de póker, noches, el sueño de mil y una noches, lo que también es una fanfarronada. Trump lo que ha hecho es un farol de póker, de ese carácter que tiene, y que detrás siempre tiene un plan. Groenlandia va a ser la consecuencia de este asunto. ¿Por qué? Porque además lo va a justificar de que está en peligro de que Rusia o China intervenga, o China, ¿no? Porque por proximidad y por la riqueza inmensa que tiene en sus entrañas, ¿no? Pero también porque Dinamarca ha sido, pues eso, soberbia y despreciable con el pueblo de Groenlandia, que son 50 y tantos mil habitantes, y que ya han hecho
una declaración de que quieren ser estadounidenses. Pues eso va a ser la motivación. Con que Trump exija un referéndum. Sí, con que les dé 10 millones de dólares a cada uno. Ya vale, claro, y con menos, con que les dé $1 millón de dólares a cada uno. Son 50.000 millones por un continente, o sea, un continente de hielo no, de hielo y mucho más. Entonces, eso sería una miseria, a millón por cabeza. Sería una miseria pagar 50.000 millones de dólares para los Estados Unidos, eso no es... Y entonces pues estamos viendo el juego que Dios permite en cierta manera y que al final es el que va a decidir por aquí o por allá. Y ahí hay manifestaciones bien claras de una revuelta justa humanamente y yo creo que también, según el Señor, contra el despotismo, el nepotismo, contra las dictaduras tan feroces como esta de Maduro. Claro, expresidente de Colombia, con el otro también, los dos expresidentes de Colombia, que proclaman la intervención con la ONU. Es decir, la ONU, si la ONU está completamente prostituida, ¿no? Entonces, y lo peor es que hay ahí la mayor petrolera de Estados Unidos involucrada en un compromiso con Maduro de negocios terribles, ¿no? De miles de millones, que yo no entiendo porque quitar a Maduro no implica que esa petrolera pierda el negocio, porque y además, si esa petrolera interviniera, el país agradecidísimo continuaría con esa petrolera y con otras, porque a eso se tiene que dedicar, a vender sus productos nacionales hasta que pueda levantarse administrando bien los recursos, ¿no? Y vemos pues que espiritualmente, detrás de la apariencia, vemos la mano de Dios que va a empezar a cortar. Está viendo, la verdad es que está viendo buenas noticias atrás, ¿no? O por detrás de las circunstancias. Tenemos, ya está sonando de una forma reiterada y cada vez más fuerte el tema de la tregua o la paz en Gaza, que es inminente. Es porque, claro, se quiere despedir a ver si le dan el premio Nobel de la Paz a este pobre, pues yo qué sé, no quiero... El gran problema es que tengas el premio de la paz... De Biden. El premio de la paz del Altísimo, ¿no? Ya, porque el otro, el premio Nobel... Paz ninguna, porque sabemos a quiénes han dado ese premio, al mayor asesino del siglo pasado. A Arafat se lo dieron, o sea, y a Rigoberta Menchú y a otros perversos, ¿no? Que no quiero mencionar, pero en cualquier caso, la jugada final antes de que venga Trump, para que no se lleve esa medalla, Trump se la tiene que llevar él como sea, ¿no? En su final de presidencia. Y aquí se acaba su historia. Y punto. La semana que viene... Pues quedan 5 días o 6 días. Sí. Viene, esa persona va a pasar al anonimato. O sea, y se le va a olvidar si no es llevado a juicio. Porque que haya indultado a su hijo implica casi un indulto a sí mismo, pero no. Porque una vez que pierda el estatus, igual que hicieron con Trump, podrán hacer con él. Cuidado cuando deje de ser presidente y le imputen de la cantidad de asuntos turbios al menos, o yo que sé qué, que ha tenido con China y con Ucrania. Aunque hay como un pacto no escrito de venerar
a los expresidentes, que eso lo ha roto Biden con Trump. Pero es que donde las dan las toman. Pero, lo que siembra cosechas. Porque los demás, siempre al expresidente de los Estados Unidos hay que cubrirle. Hay que cubrirle. Aunque aún sus errores. A Nixon no le metieron a la cárcel por su fraude de espionaje. Pero Reagan, todos han sido protegidos. Sí, pero Reagan, por ejemplo, no se le imputó nada, no. Pero a Nixon sí, y a Clinton, pues oye... Los dos Bush que llevaron a Estados Unidos a guerras tremendas. Y se les ha protegido mientras han sido expresidentes. Pero históricamente quedan marcados, ¿no? Nixon ha quedado marcado por el Gate, ¿cómo se llama? Sí, el Watergate. Watergate. Y Clinton por la becaria. O sea, quiero decir que es que la marca se le queda hasta la muerte y después de la muerte. Y se le recuerda por eso. Y a Biden, pues bueno, hay varias cosas negras y oscuras por las que recordarle, ¿no? Y no quiero yo meterme ahora a juzgarle en vida. En cualquier caso, vemos algo muy curioso en Europa, que si la presidenta está con neumonía, que si no sé qué, que si no sé cuál, que está en el anónimo. En cualquier caso, no se la ve ya. Antes aparecía constantemente. Era yo qué sé, Sí, la imagen de Europa era. Era la correveidile de todo, ¿no? Era la factotum. O sea, estaba en todas las movidas y ahí presentando su cátedra, ¿no? Y ahora pues está en anónimo, ¿no? O sea, escondida, o no sé qué es lo que pasa ahí, o no se atreve. En cualquier caso, yo creo que también esa está sentenciada muy pronto, porque no cabe duda de que el movimiento que han hecho con Rumanía y que quieren hacer con Alemania, fíjate, quieren invalidar al partido. Es poner la venda antes que la herida. Y eso tiene sus consecuencias. Las consecuencias van a ser una intervención. No, es que le están haciendo la campaña electoral a la ADF. Se la están haciendo como reacción de popular, decir esto qué es. O sea, que no le quieren dejar ni hablar, no le dan cancha en ninguna televisiones. Esto es lo que siempre ha hecho la izquierda más cruel y más radical, que es el muro, lo que ahora se llama muro y que Zapatero hizo en Barcelona, ¿no? El Suresme, el pacto de Tinel. El Tinel. A la derecha, ni agua. O sea, vamos a hacerle la vida imposible a tope y no concederle ni respiración. Entonces, pues eso es... Bueno, que no era la derecha, era el PP, claro, porque Junts seguía... Claro, a la derecha española, que esté contra nosotros, ¿no? A la derecha más derechona, que Junts no la ha habido, no la hay en España ahora mismo. Yo creo que la derechona más grande se llama Junts. Es una derechona que ha robado miles de millones descaradamente, además, públicamente y reconocidamente, con porcentajes de comisiones, y que encima miles de esos millones han ido a bolsillos privados y que ahí está pendiente de juicio, que yo no sé, eso se acabará archivando porque vamos, esto es increíble. Por la muerte de los por la muerte de los gerifaltes, aunque los hijos están todos implicados, pero... No sé qué caducidad tiene eso, porque, en cualquier caso, aquí van a caer muchas cabezas. Muchas. Porque es Dios quien quiere dar oportunidad de que el Evangelio se predique, que es el plan de Dios es salvar almas. No, en su bondad lo que quiere es salvar, no condenar, pero... al que no quiere ser salvo, pues entonces le entrega a la condenación. Bueno, pues condénate tú mismo y a las garras de Moloch, a las garras de los demonios, ¿no? Y bueno, pues yo pienso en eso, en la presidenta de la comunidad, porque el haber participado en el tema de Rumanía, es serio, que ganen las elecciones y que las anulen, porque no son... los que están
entroncados en esa Agenda 2030 fanática, diabólica. Y ahora con Alemania, para que no gane, pues ella se ha descubierto su clara intervención en todo esto, ¿no? Y otras personas, bueno, pues Maduro, ya digo, también, y en España pues estamos entrando en una dinámica de cambio muy pronto. Primero porque estamos orando fuertemente. Claro. Dios escucha a sus hijos y está saliendo a la luz, que es una de las oraciones conforme a la palabra de Jesús, que no hay nada oculto que no salga a la luz. Y después también que haga justicia, ¿no? Y desde el punto de vista de Israel, pues ¿qué te puedo decir? Que no es tan difícil que haya ahora un pacto temporal. ¿Por qué? Porque jamás está masacrado. Y es que hasta ayer mismo, pum, 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 sí. Israel no cesa hasta que no haya una entrega de reyes. Y Hezbollah no ha sido capaz de mantener el control sobre el Líbano y ahora mismo hay un presidente cristiano. Sí, sí. Que será más o menos tal, pero es árabe, pero es cristiano. A pesar de que ya queda una minoría cristiana en Líbano. Ya. Antes Líbano era absolutamente cristiano. Sí, sí, era un 70% o más. Sí. Y ahora, quiero decir que Líbano, que de alguna forma ha dicho yo me quiero salir del cuadro de la guerra, que ha sido trasladada la guerra a Siria. En Siria también hay un gobierno que da lugar a cierta esperanza, aunque sea problemático, porque están hablando de democratizar el país. Sí, pero lo primero que está haciendo es matando gente y metiendo en la cárcel a mujeres y esto y lo otro. Yo dudo, porque ese es un asesino frío, calculador, que lleva mucho tiempo matando, el que ha sorprendido en cargarse la música no sé, pero la letra suena bien, ¿no? Sí, pero la música no, porque tú sabes, una de las astucias de las armas de la guerra es la mentira, ¿no? Y la apariencia de piedad, y entonces ahora está jugando a tomar control, y no lo puede hacer con excesivo ruido. Pero sin duda ese hombre hay que verle detrás de la gran barba, y tiene el espíritu coránico más feroz y más asesino que uno pueda imaginar. Y además de ambición, de extensión, ¿no? Y de dominio. Yo creo que hay poca esperanza, va a haber de momento de una pacificación. Cuando la Biblia habla de que habrá una autopista entre, sí, claro, entre Egipto y Siria. Pero eso será cuando Damasco sea destruida. El quebrantamiento de Siria, definitivo, para que se doblen rodilla y busquen a Jesús, al Señor, busquen al Dios de Israel, será el cumplimiento de la profecía de Isaías 17:1, y Damasco será destruida, capital de Siria. Y no sé cómo esto se la van a arreglar para que sea destruida, o sea, indirectamente, sin buscarlo a lo mejor, o no lo sé. Porque curiosamente... Porque Dios es el que cumple sus profecías y usa de la manera más extraña a los asesinos, a los demonios, a los verdugos y a los santos. O sea, porque se está construyendo una vía de comunicación, en principio va a ser en ferrocarril, desde el Mar Rojo, para saltarse el canal de Suez, que es como una autopista que va, bueno, desde Turquía, ¿no? No, desde el final del Golfo de Caba, es decir, que es un puerto israelí, hasta la salida por bueno, puede ser como es Haifa, ¿no? La salida del Mediterráneo.
para evitar lo que es Egipto, pero digo que es parte de Egipto también. Esa autopista surge de una zona que es Egipto, que históricamente puede ser Egipto. Yo dudo que Israel pueda pactar algo con esta gente. Bueno, estaban pactando la paz con Arabia Saudita. Eso sí, claro. ¿Y quién lo impidió? Lo frenó. Inglaterra, ¿no? Claro. Bueno, Reino Unido, vamos a decir. Entonces, yo creo que ahí el papel extraño que va de una forma civilina engordando es Turquía y el acercamiento a Rusia. Porque sin duda que Siria ha sido un brazo pequeño de Rusia con Irán. Eso sí, y no va a renunciar a eso, ¿no? Y entonces, y podría ser que es preferible que Rusia permita un cambio en Irán que no perder su supremacía sobre Siria. Y podría ser que Irán encontremos ahí, sí. Porque claro, habla de Asiria, no de Siria, habla de Asiria esa palabra, y Asiria es también Irán. Entonces... es Irán sobre todo, porque el Éufrates... Claro. El Éufrates... Entonces, pero... y entonces... en ese pacto de grupos dominantes del mundo, pues por eso Maduro presume, ¿no?, de los hermanos mayores. Habla de Rusia y China, lo cual está equivocado. China no va a mover un dedo por Venezuela. Rusia a lo mejor un poco, pero... Tampoco, Rusia tampoco, no le interesa. No le interesa. Va a hacer más pacto con Estados Unidos que con Venezuela. Trump va a hacer más pacto con Estados Unidos. Se van a cargar a este monstruo porque además Dios los va a usar a sus propios hermanos mayores en acuerdos civilinos de gigantescas cifras, ¿no? Y que pues bueno, insensato, no se puede decir otra cosa, ni vislumbra, porque no es un hombre de muchas luces, ni mucho menos un camionero, ¿no? Y tampoco, y sin menospreciar a los camioneros, pero... entonces, este hombre se está bloqueando mundialmente, y eso no le favorece ni a China ni a Rusia en participar en un bloqueo mundial cuando va a haber una confrontación económica de aranceles, etcétera, y que va a ser lo gordo, porque ¿cuántos miles de millones, yo diría billones de dólares se mueven en los comercios internacionales que están en juego? Y por eso este hombre no se da cuenta que es fácil de sacrificar, como sacrifican los verdaderos tiranos. Sí. En el ajedrez sacrificas un peón para salvar la reina. O claro. Un caballo, o sea, y este es un potro, ¿no? O sea, este es un potro, ¿no? Ni siquiera es un alfil. Y entonces, bueno, pues lo mismo que vemos en España, se está sacrificando, en fin, continuamente, ¿no? A los que pueden ser estorbos. Pero claro, los autócratas pequeños del mundo son fáciles de quitar de medio por los principados satánicos que gobiernan a través de los capos, de los Illuminati, de los apóstoles de Satanás, de dos piernas, es decir, seres humanos, ¿no? Y que están formando sobre todo el Club Bilderberg, el G20, que ahora se va a volver a juntar y bueno. Pero les ha salido un contestatario dentro del club, ¿no?, que es Elon Musk, ¿no?, que es de los, bueno, del club de los multimillonarios, que les ha salido torcido, es decir, que se está alineando en contra del plan de todos los demás, ¿no? Es decir, es curioso, ¿no?, que haya... Que es un hombre
es un hombre inteligente y práctico, y en ese sentido frío, ¿no? De decir, pero vamos a ver, ¿a dónde conduce esto? Cuando un hombre de negocios ve que Hollywood se mete a producir películas de perversiones sexuales y que empieza su curva a bajar, su curva de negocio, este hombre es práctico. Dice esto, aunque luego tiene su moral, porque encima ha reaccionado contra la perversión que han hecho con uno de sus hijos, que lo han hecho trans. O sea, no sé si hija o hijo, me parece que es hijo, que le han hecho transexual, ¿no? Y eso le ha revolucionado tremendamente. No, por ahí es donde ha salido Por ahí es donde ha salido la rama emocional. Pero la rama práctica es resultados. Este es un hombre de cuenta de resultados. Es un hombre de balances, de previsiones de ingresos y gastos. Y ahí está, por eso es el hombre más rico del mundo, porque te analiza los pros y los contras y el riesgo que merece la pena de correrse y las inversiones y las pérdidas que son necesarias, ¿no? Y juntarse con esa gente es la ruina. Luego, la ruina total. Todo el que se junta con este movimiento, claro, acaba arruinado. Luego reacciona con el atentado contra Trump, porque ha sido... El punto de inflexión fue, ¿no?, cuando hay ese atentado del que sale, vamos a decir, ileso, no, porque tuvo en la oreja tuvo pero bueno, prácticamente ileso, y proclama la protección de Dios, y a raíz de ahí Elton Max empieza a colaborar con Trump, ¿no? No, a partir de ahí se da cuenta del peligro en el que se vive, ¿no? Que te pueden matar por nada, porque él no es violento en ese sentido, es violento económicamente. Un hombre violento empresarialmente, pero eficaz, y luego que parece que debe tener a toda su plantilla bien pagada, aunque con unas exigencias claro, dices. Pero pensando, ¿no?, en este tema, tú fíjate que el de Google ha reculado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque viene Elon Musk, compra Twitter, que era una vergüenza y que limitaba la información contraria a la izquierda radical, a la Agenda 2030, a esos los masacraba y continuamente apoyando, que fue en contra de Trump, que fue en contra, y lo compra y lo cambia y lo libera. Fue allí con el inodoro, dice, vengo aquí a limpiar este negocio. Este váter. Echó a la mitad de la plantilla, y resulta que ¿qué ha hecho X? Y claro, está subiendo a tal velocidad que los otros dicen, madre mía, este nos come. Uh-huh. Se está comiendo el mercado, sí. ¿Y qué sucede? Pues reculan. Porque además, encima va a gobernar Trump. Y han sido, y casi han pedido perdón, no así, pero nos obligaron. Tú fíjate qué declaración. Que este Mark, ¿cómo se llama este? Sí, el apellido ese polaco. Bueno, que diga que es que nos obligaron. O sea, el gobierno demócrata obligaba a direccionarse contra los republicanos, contra Trump y contra la derecha y contra los cristianos y contra tal. Y de hecho, ¿cuántas veces nos han intervenido por declaraciones es tremendo justas? Un país que proclama la libertad, o que ha proclamado la libertad como un principio desde su constitución, se haya convertido en un liberticida, ¿no? en un estado liberticida que estaba buscando controlar al mismo estilo que el sistema comunista. Que el sistema comunista es control y ¿Sabes control? lo que me ha gustado mucho?
la revelación que ha salido de cómo actúa el ministro prepotente de tres poderes que maneja, ¿no? O sea, Bolaños, hablas. Bolaños, de la presidencia, de justicia y yo no sé cuál es el otro, pero... Sí, creo que esas relaciones con las Cortes, que el Ministerio de Presidencia lo había asumido como tal. El asunto es que está siguiendo todos los parámetros de Goebbels, el mayor cerebro de la historia para lo que es la política diplomática de Maquiavelo, ¿no? O sea, es decir, todos los pasos que hay que seguir dando para influenciar y contrainfluenciar. De tal manera que una de las tácticas es estar abrasando con información, pum, 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 y intoxicar de tal manera que la gente queda atontada. Porque si tienen una información grave hoy y otra mañana, y después empieza a ser una por la mañana y otra por la tarde, al final el laberinto no hay quien lo desenrede. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Entre otras cosas. Y con acusar de sus actuaciones ilegítimas a los demás, a los demás, como que las hacen ellos, ¿no? Ya sabes, tu calumnia que algo queda, y la mentira sibilina, astuta y continuada, ¿no? Y bueno, y con el control de todos los poderes de los centros neurálgicos del sistema nervioso de la sociedad. Es decir, empezaron con las estadísticas, el centro de estadística. ¿Para qué? Para poder falsear todos los datos laborales, de paro, esto y lo otro, y después para poder hacer el CNI, ¿cómo se llama este que hace las estadísticas siempre triunfantes para el PSOE? O sea, todas esas instituciones se las fueron zampando. Y hasta llegar a zamparse la Tribunal Constitucional, ¿no? Pero claro, ahora están en un conflicto tan grave que no les va a dar tiempo a librarse. Porque encima yo veo a este juez acelerando. Va a hacer un juicio acelerado. Porque además se da cuenta de que se aprueba esa ley anticonstitucional, dictatorial. Pero si esa ley llega al Tribunal Constitucional, pues sabemos cómo está ese tribunal, ¿no? En el cual, pues, el jefe del Tribunal Constitucional está imputado y los dos brazos fiscales están imputados. Sí, de pues la fiscalía. Entonces, sí. ¿qué es lo que sucede? Que también yo veo ahí la mano de Dios que va a cortar cabezas y que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo y Dios, yo espero que de esa forma pues el Señor dé una oportunidad a España para que haya un despertar espiritual, aunque es triste que todavía dices, ¿cómo puede haber tantos millones de personas que siguen ciegos, pum, 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 pero votando bueno, a estos la ceguera es un sistema que el diablo utiliza, ¿no? Claro. Pero qué bueno poder proclamar, ¿no? Lo que dice la palabra de Dios, que si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare y lloraren y se volvieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Es decir, queremos la sanidad de la tierra, lo primero que tiene que hacer la Iglesia es reconocer sus errores, volverse de sus malos caminos, ¿no? Exacto. Y entonces decir, Señor, purifícanos. Estábamos diciendo antes de empezar el programa, Hollywood, ¿no? El fuego está purificando el Hollywood, es decir, que es purificado por el fuego. Recordemos que la Biblia dice que en los últimos tiempos la purificación vendrá por el fuego, no por el agua.
Sí, no, de hecho, el desastre final que utilizará Dios para destruir esta creación y pasar con la familia eterna, con su familia eterna, a la nueva creación, los nuevos cielos, nueva tierra, será el fuego. Será el fuego, esto será quemado. Y la santificación también viene por fuego. ¿Y cómo lo será quemado? Pues porque estrellas, bolas de fuego, pues reventarán la tierra como meteoritos del copón. Pero vamos. incluso espiritualmente, de la purificación por el agua que practicaban los judíos en esos rituales de purificación, viene cambiado por la purificación por el fuego del Espíritu Santo. Claro, es que las dos, dice, el que no naciere del agua y del Espíritu, del fuego. Y yo os bautizaré, yo os bautizo en aguas, pero viene el que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y el fuego de la gran tribulación y de las pruebas, las persecuciones, es para la Iglesia, para purificarla, porque se ha propuesto presentársela sin mancha y sin arruga para la boda de su hijo, ¿no? Como novia. Entonces la Iglesia no está. Y cuando vemos noticias de cómo están actuando muchos ministerios y para qué vamos a hablar de las noticias de que un cardenal es enviado a Estados Unidos y para poder normalizar y blanquear el nombramiento de sacerdotes y sacerdotisas y bueno, en una palabra. Hoy salía una noticia que el Vaticano ha establecido una nueva ley en contra de la inmigración ilegal dentro del Estado del Vaticano. Claro, el Estado del Vaticano es un sitio muy pequeño. No sé, pero es un país. Es un Estado. Entonces han hecho una ley para que cualquiera que entre de forma ilegal tiene hasta 4 años de cárcel, si entra solamente él, si entra por la fuerza hasta 6, etc. Y dice, el propio Papa, que está hablando de que los países tienen que abrir las fronteras. Sí, que abran para otros, pero tú no te los llevas a tu casa. No, estas son contradicciones tremendas, ¿no? O sea que a mí me gusta ver pues que, por ejemplo, Trudeau de Canadá ha caído. O sea, aunque todavía no ha dejado el puesto. Podría hacer un cambio el tío, porque no se puede uno fiar son personas que no tienen palabra, ¿no? Pero sin embargo yo creo que sí, que ha caído y sobre todo porque se ha dado cuenta de que gobernando Trump, o sea, él ha sido un enemigo acérrimo y partidario de todo este movimiento que Trump ya ha denunciado. En sus primeros pasos ha denunciado que va a eliminar todo lo que sea la imposición o la enseñanza a los niños, a los tal, de este progresismo satánico, ¿no? Y entre otras cosas, pues también, por ejemplo, contra el aborto, eso va a ser clarísimo, no lo va a financiar el gobierno. Sí, eso ya lo hizo en el anterior gobierno. En cuanto entró él, paralizó todas las ayudas a las empresas proabortivas. Y después la OTAN le va a meter un tijeretazo tremendo y entonces, bueno, le quedan 5 días, 6 días. O sea, sí, hoy es 14, el 20, es decir, le quedan 5, el 20 entonces ya... Vamos a ver unos cambios muy especiales. A las 9 de la mañana sale de la Casa Blanca y ya no vuelve. Ya. Biden. Ya. Sí. Aunque ya el traspaso de poderes ya se ha realizado en muchos de los aspectos, ¿no? Y bueno, luego, para seguir hablando de temas de actualidad de forma espiritual, pues nos tenemos que ir a Inglaterra, por ejemplo, que está sufriendo un castigo de Dios cada vez más fuerte y que nosotros pudimos advertir con revelaciones proféticas hace tiempo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues la reacción que está teniendo encima es atrincherarse contra esa intervención de Elon Musk de sacar a la luz esos abusos impresionantes a miles de niñas por los pakistaníes y por los tal, y lo han tapado. Pero el rey de Inglaterra
Es decir, la reina anterior era una reina más o menos aceptable, cristiana. más o menos. Bien, pero sepamos que él es parte de la cúpula de la masonería mundial. No, es uno de los capos. Él está en el nivel 33, ¿no? Y lógicamente, ¿quién está detrás? Pues, ¿quién está ahora de presidente, de primer ministro? Uno de la camarilla. Un acólito suyo, ¿no? Claro. Que participó en todos estos problemas que hay de perversión con los niños y con las niñas. Y todo por el tema de no ir en contra de esa cultura de las civilizaciones, que Zapatero fue uno de los promotores más grandes en todo el mundo americano, hispano, y que consiste en que hay que mezclar todas las culturas y formar Babilón. Este es el asunto. El asunto es eliminar las raíces judeocristianas y establecer Babilonia. Para eso hay que dar apertura a todas las culturas y encima llevar a las mayores consecuencias la evolución de Darwin. Tú fíjate, con un animalismo y con una casi divinización en ese panteísmo. Sí, por lo menos personalización de los animales. Pero les han dado derechos como es personas. Un panteísmo y es dar lugar a la Pachamama como una diosa reconocida y que pueda ser adorada, porque de esa forma pues el pueblo entra en las dimensiones del gobierno profundo del que habla, que tan profundo es que es el Hades, infierno, el Hades, ¿no? Entonces, Inglaterra es que hablando de reyes, va a sufrir graves consecuencias. Estamos viendo también la figura del rey de España, de alguna forma que se está liberando de esa opresión que estaba teniendo de control absoluto, ¿no?, del gobierno, y estamos viendo que se está desempolvando. Hombre, ¿no? Por primera vez parece que ha desobedecido al gobierno, porque es que siempre ha obedecido en todo. Según por lo visto debe de obedecer como si fuera el paje del presidente, que es lo que quiere un autócrata. No soporta que haya alguien por encima, ¿no? Entonces es algo... Como la madrastra de Blancanieves, ¿no? Yo le puedo ver cómo aprieta los músculos de la cara cuando está junto al rey, vamos, ¿no? Entonces no lo soporta, ¿no? Pero claro, no tiene más remedio. Pero como es el jefe del Estado, ¿no? Y entonces no ha acudido a esta pantomima gigantesca. ¿Pero a qué viene? ¿Pero en qué cabeza cabe hacer conmemoraciones de la muerte de alguien? Además que murió hace 50 años. Y que murió el 20 de noviembre, no a primeros de enero. Entonces podemos empezar a hacer conmemoraciones pues de Carrillo, que participó en el crimen de Paracuellos, o de Largo Caballero, o de tantos monstruos. Sí, que dio un golpe de Estado. El año 34, etc. Con masacres. O sea, sí. Entonces a esos habrá que también conmemorar su muerte, porque vamos, benditos muertos, o sea, que han dejado en paz al país, ¿no? Vamos a ver, es que no tiene sentido cuando ya... eso estaba zanjado por la Constitución. Pero es que encima que lo llamen libertad, pero no tiene ni idea. Políticamente, históricamente, yo creo que este hombre, que pues, no sé, sacó la carrera de economía, pero de historia no tiene ni idea, porque además pues, desde su cuna está condicionado contra la historia. Y por eso la memoria histórica que nace de él y de otros trastornadores de la verdad de la historia, pues es completamente trasnochada, ¿no? Pero, vamos a ver, la libertad no empezó cuando muere Franco, ni mucho menos. Porque hay un continuismo inevitable y con una expectativa, cuidado que los militares dan un golpe aquí, porque todos permanecían fieles a Franco. No sé cuántos cientos de generales y almirantes. Y todos, pues por decreto de Franco antes de morir,
acataron obedecer al rey, porque Franco lo pidió. Y el rey... Sí, lo mandó, más que pidió, lo ordenó. Eso, lo ordenó. Y entonces todos obedecieron. Entonces, fíjate tú, habría que pensar que la dictadura continuó con el rey. Y el rey parece ser que heredó plenos poderes. Claro, no, evidentemente no solamente los heredó, los ejerció en los tiempos en los que Franco estaba enfermo. Claro. En esos poderes hay también ciertas vergüenzas, porque Franco nunca hubiera permitido la entrega del Sahara, y fue Juan Carlos quien lo regaló, quien lo entregó, cuando el rey estaba en cama. El rey, digo, Franco estaba ya... estaba moribundo, ¿no? Pero dices... Franco nunca hubiera permitido... Claro, pero es que el rey empezó a hacerse muy amigo de reyes, y entre los que fue íntimo ha sido del rey de Marruecos, que hay una relación también muy extraña. Sí. Claro que siempre parece que tradicionalmente la monarquía más próxima es la de Marruecos. Francia no es una monarquía, y Portugal tampoco. Y entonces, ya saben, los monarcas y las monarquías se han siempre ayudado mutuamente. Aunque seguramente que don Juan no tenía mucha amistad con Mohamed, ¿no? ¿Cómo era? Bueno, Mohamed V, ¿no? No, era bueno. El anterior, el padre de Mohamed VI, era... Bueno, ahora no me viene el nombre. Sí, pero lo que Pero no tenía... Don Juan no tenía mucha relación con el rey de Marruecos, pero Juan Carlos sí la tuvo. Yo imagino que a raíz de esa entrega del Sahara, por quitarse el problema de entrar en una guerra que hubiera supuesto pues el sacrificio de soldados españoles. Entonces tú fíjate, hasta que el rey, después de que muere Franco, y no inmediatamente después, renuncia a sus poderes totales, para limitarse a jurar como rey. La verdad es que se fue mucho más allá de lo que debía. Tenía que haber mantenido algún poder. Sí, exacto. Como jefe del Estado, vamos. Como jefe del Estado debería de haber en la Constitución haber implantado por lo menos el veto. Vamos, es que resulta que le sale un gobierno que lo machaca y lo machaca actualmente. Y de hecho, la vergüenza mundial que se ha practicado contra la monarquía. Pero se está viendo cómo Felipe está teniendo un resurgir, ¿no?, de su dignidad. Sí, veremos a ver con respecto a los demás actos de conmemoración. Algunos dicen, no creo que haya más actos de los 100 que están programados. Va a ser todo, sí, se van a ir eliminando, o sea, porque ya sabes que esto es pegar un bombazo absurdo y luego se le revienta. A ver cómo reacciona. Se revienta y otro globo, y otro globo. Claro, a ver cómo reacciona la gente y dice, no nos va por buen camino, vamos a dejarlo. Porque, claro. Porque de alguna forma están despertando a la gente en una conciencia con respecto a Franco. Porque es que ahora resulta que todas las revelaciones que surgen sobre Franco, pues no todas son negativas. O sea, era un dictador, pero un dictador a la fuerza. Fíjate tú lo que te digo, un dictador a la fuerza. Porque se encuentra a la fuerza y con gusto probablemente, porque el carácter del gallego era tremendo. Pero hay que pensar, con una ETA que asesina y asesina. ¿Qué vas a ser? ¿Demócrata? ¿Como estos? ¿A negociar con ellos? ¿Qué es lo que al final hicieron? ¿Qué es lo que al final hicieron Aznar y Felipe González y todos a negociar? Lo de ETA fue una consecuencia de otras cosas, ¿no? Pero no, ya existía con Franco, ¿eh? Ya, yo lo sé. Era cuando más existía. El año 59 se creó ETA. Claro. Pero el gran problema es que España fue un campo de prueba para establecer el comunismo desde Occidente.
Y de hecho lo que ocurre en la Segunda República es que el golpe que da el PSOE, el golpe de Estado, es porque la CEDA, es decir, los partidos de derechas ganan las elecciones porque hubo elecciones constantes en esos 4 años. Porque los otros estaban haciéndolo el peor imposible. Lo estaban haciendo fatal y a la violencia y sí o sí. Y yo pregunto, para hacer justicia a la historia, ¿qué habría pasado si Franco pierde la guerra y gana? Hazte una idea. Y ganan estos, que su memoria histórica es que ha sido un desastre terrible que no hayan ganado la guerra. Pero por favor, si no se entendían ni entre ellos, si se mordían todos unos a otros, los diferentes movimientos comunistas, socialistas, anarquistas, entre los cuales había, no sé si 5 o 6 facciones terroristas. Formando grupos. Entonces, ¿qué habría sido de España? Habríamos tenido la España que dice libre, que nos ha conseguido, que ha sido este gobierno el que nos ha conseguido una España libre. Por favor, ¿esto qué es? Y entonces, ¿qué sucede? La gente entonces investiga. Vamos a ver Franco. Y va a descubrir que es un hombre que no se llenó los bolsillos. El gran problema, que no se llenó los bolsillos. Pero el gran problema fue Segundo, que era de una disciplina moral fanática incluso. El problema fue que la religión aprovechó la oportunidad. Ese fue el problema. Y él cayó en la trampa de institucionalizar la religión católica como religión de España. Y ahí la fastidió, entre otras muchas cosas. ¿Pero por qué? Porque es que ya era mucho más fuerte que Franco la religión. España era católica. Solamente esas facciones anti-Dios y anti-todo, que no respetaban la religión católica, pero la formaban muy pocos. Muy pocos. Me llamó la atención el exalcalde y exdiputado de Galicia, que declaró que en tiempos de la muerte de Franco eran 15 socialistas en Coruña. Es decir, digo, bueno, no te imaginas que es un hombre que ha sido por convicción socialista y que ahora, pues, que Volcarné, socialista, y está manifestando una controversia clara y inteligente contra todo lo que Abel está Caballero. Y bueno, el asunto es que el señor está obrando y que vamos a ver cambios muy importantes en el mundo entero. Y cambios en Japón, cambios en distintos países también. Y lo más importante, las 2 guerras, sobre todo la de Ucrania, se ha acabado, se ha terminado. O sea, esa está en los coletazos finales y ahí vamos a ver si no acaba alguno también bajo juicio de Dios. Porque hay crímenes. Sí, de todos modos, al final, ante el tribunal de Dios, aunque tú hagas unas leyes específicas para librarte del tribunal humano, ante el tribunal de Dios no hay nadie que se escape, ¿no? Así que a nosotros nos toca seguir orando por la paz de Jerusalén, que efectivamente a ver si suelta a los rehenes, que eso es lo más urgente y justo y necesario. Cambian 60 por 1000, pero... Pero bueno, será un paso más. No va a resolver el conflicto, ni mucho menos, pero va a suponer una pausa. No, y una alerta que antes no había. Una alerta y un control, porque claro, ahora mismo Israel, aunque suspenda la guerra, no va a suspender el control que tiene todo el servicio de inteligencia en Cisjordania y en Gaza.
donde ha detectado claramente los nidos que establecen de armamento y de terrorismo en hospitales y colegios y en las mezquitas, ¿no? Pero vamos, demostrado por testigos presenciales, ¿no? Y lo más importante es eso, la guerra de Ucrania, que ya lleva no sé cuántos cientos de miles de muertos, y que eso sí que es una vergüenza. No solo de Putin, es mentira. No. Putin tiene un corazón de hielo y tendrá que dar cuentas a Dios, pero no, que va, no fue Putin quien empezó en el 2014 la guerra de Ucrania. Fueron los que atacaron el Donbass con crueldad, los que dieron un golpe de Estado y quitaron al presidente de Ucrania, que era legítimo, aunque fuera prorruso, pero era legítimo, y así sucesivamente. Aquí hay detrás el gobierno profundo. Ahí es donde está, que podemos hablar de la CIA, de la OTAN y sobre todo de las petroleras, como la que ahora quiere impedir que quiten a Maduro de esa dictadura de Venezuela. Y por tanto, sigamos orando. Sigamos orando con mucho fervor para que el Señor diga ya, basta, y ate y reprenda a las potestades diabólicas de las guerras malignas que solo quieren robar, matar y destruir. Oremos por la paz de Jerusalén y oremos por los ucranianos, que son los más perjudicados de todo este conflicto. Muy bien, vamos a orar. Señor, y estamos expectantes por ver tu mover en estos tiempos. Señor, sabiendo que la situación solamente puede ser cambiada por ti, y apelamos, Señor, a tu trono de gracia para que tú obres, para que este año sea un año de alegría, de reforzamiento, Señor, de la fe en ti, Señor, y de reconocimiento de tu mano obrando, Señor. Señor, ponemos en tus manos todos los asuntos en los que el enemigo ha tomado ventaja, y te pedimos, Señor, que tú encamines cada asunto a tu voluntad, Señor, y nos libres de todo mal, de toda estrategia del maligno, y que tu iglesia pueda ir renovándose y creciendo para ser luz y testimonio a un mundo que está en tinieblas. Señor, actúa, Señor, y pon tu mano, Señor, que podamos glorificarte al ver tu mano poderosa actuando, Señor, y viendo los cambios que se han estado hablando aquí, Señor. En tus manos encomendamos el ministerio, nuestras vidas, Señor, y la acción del mundo, para que tú actúes en consecuencia y podamos ver tu gloria, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Miguel, por este tiempo, por tus siempre reflexiones. Señor. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que Dios les bendiga.